Bien, sean bienvenidos entonces a esta sesión número 4 de lógica. Recordando que en esta sesión vamos a seguir dando continuidad a lo que ya habíamos iniciado en la sesión anterior, hablando sobre el razonamiento. Entonces estamos acá en la unidad 1 de introducción a la lógica silogística, recordando rápidamente que comenzamos haciendo una definición de lógica, avanzamos sobre la definición de lo que es el concepto y seguidamente sobre el juicio. Decíamos que el juicio está compuesto por dos o más conceptos para llegar al razonamiento, que está compuesto por dos o incluso más juicios, pero al menos dos juicios. Entonces, también haciendo un breve recordatorio, decíamos que el silogismo categórico es la forma que tiene el razonamiento deductivo, que es con el que vamos a estar trabajando, al menos en esta parte del curso, aunque también hay otros tipos de razonamiento, como el inductivo, que en este momento pues no vamos a tocarlo. Esquematizando el silogismo, podríamos decir, ¿no?, que está compuesto por un sujeto y un predicado, que en este caso debe ir una premisa, así la vamos a llamar al término, que acompaña aquí a la oración, y que ese término le vamos a llamar medio porque tiene que aparecer en las dos premisas que estructuran el silogismo. Decíamos pues que hay una segunda premisa donde tenemos ahí un predicado y el término medio que aparece repetido en las dos premisas. Y de estas dos premisas llegamos, o surge o se deriva o se deduce, por eso de ahí el razonamiento deductivo, de ahí se deduce entonces una conclusión. Y decíamos, ¿no?, que en la conclusión tiene que ir el sujeto y el predicado de las dos premisas anteriores, ¿no? Pero el término medio, ¿ya?, el término medio que se repite en cada premisa, decíamos que ese pues no va a estar presente en la conclusión. Si estuviera presente en la conclusión, entonces el razonamiento deductivo que está resultando acá en la conclusión sería inválido. Entonces, ese tipo de conclusiones son las que vamos entonces a ir verificando poco a poco, de tal manera pues que nos demos cuenta si los razonamientos con los que estamos trabajando son válidos o inválidos. Que esa es una de las finalidades del razonamiento deductivo, ¿ya? Poder verificar la validez o invalidez de los razonamientos, recordando que el razonamiento es en sí mismo una argumentación. Así como en el caso del concepto, su expresión es el término o palabra, y que en el caso del juicio, su expresión es la proposición, en el caso del razonamiento, su expresión es la argumentación. ¿Ya? Entonces la argumentación sirve para tratar de llegar entonces a dar una evidencia deducida de dos premisas para sacar una conclusión. Entonces, vemos un ejemplo, ¿no? Juan es mecánico. Y esa es la primera premisa. Aquí tenemos, ¿no?, el sujeto, un predicado, y seguramente este término que está acá es el que nos va a servir de término medio. Quiere decir que en la segunda premisa debería aparecer para que el razonamiento, el silogismo, pues sea válido. Y aquí tenemos, ¿no? Dice, los mecánicos se ensucian las manos. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Decíamos que en la conclusión tiene que ir el sujeto y el predicado, y que el término medio decíamos que no tiene que ir para armar la conclusión del silogismo.
Entonces ahí tenemos, ¿no? Juan se ensucia las manos. Decíamos, ¿no? Si Juan es mecánico y los mecánicos se ensucian las manos, entonces la conclusión es que Juan se ensucia las manos, ¿ya? Ese es el razonamiento. O sea, es simple, o al menos así parece, ¿no? Porque hay razonamientos que vamos a ver los ejemplos más adelante, que no son válidos, aunque tengan apariencia de validez. Para verificar si un razonamiento es válido o inválido, tenemos que hacer uso de las 8 leyes del silogismo categórico, que es el que estamos viendo. Bueno, ante todo, el silogismo se funda en principios elementales y necesarios que lo hacen valedero. Y para ello, pues vamos a considerar lo siguiente. 3 cosas. A. Si 2 cosas son iguales a una tercera, entonces son iguales entre sí. Poniéndolo así con este ejemplo. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A tiene que ser igual a C, ¿ya? A y C son lo mismo, ¿ya? Ese es un requisito, ¿no? ¿Ya? Tenemos también esta otra literal, B, dice, si de 2 cosas una es igual a una tercera y la otra no, entonces son desiguales entre sí. ¿Ya? Entonces, si A, por ejemplo, es igual a C, pero no son iguales a B, entonces quiere decir pues que hay una desigualdad. Ya, entonces ahí tenemos pues esa otra regla lógica. Y C dice, lo que se afirma del todo se puede afirmar de la parte. Y lo que se niega de un todo se puede negar de la parte. Ya, por ejemplo, si yo tengo un pastel, ya, un queque de chocolate que tanto les gusta. Si yo corto un trozo de ese pastel y lo separo, yo puedo decir, ¿no? Que yo puedo afirmar del todo algo, ¿no? También lo puedo afirmar de la parte, ¿no? Si todo eso es de chocolate y esta partecita que tengo del pastel es de chocolate, quiere decir pues que esa parte es un pastel de chocolate también. Ya forma parte del pastel de chocolate. Es pastel de chocolate. Y lo que se niega de un todo también se puede negar de la parte. Si yo digo, ¿no? Que ese pastel que es de chocolate, digo, no es un pastel de chocolate, no es un pastel de vainilla, lo estoy negando, quiere decir que cualquier tuco, cualquier parte de ese pastel no lo va a hacer. ¿Ya? Porque yo lo estoy negando que totalmente no es de vainilla. ¿Por qué? Porque es de chocolate. Entonces, lo que yo puedo negar o afirmar del todo, lo tengo obligatoriamente que negar o afirmar de la parte, ¿ya? De cualquiera de sus partes. ¿Sí? Entonces, esas son las reglas lógicas. Pero veamos entonces cuáles son las 8 leyes del silogismo. Vamos a encontrar que con respecto al silogismo tenemos 4 leyes referente a los términos. ¿Ya? Referente a los términos. Cuando hablamos de los términos, hablamos del sujeto, del predicado y de los términos medios, o el término medio. Y también vamos a tener 4 leyes referente a las premisas, es decir, a toda la oración completa. Es decir, sujeto y predicado juntos, o sujeto y con su término medio juntos. Aquí solamente vamos a verlo de los términos independientes. Dice, tenemos la primera ley, dice, los términos del silogismo son 3. El término mayor, el término medio y el término menor. Ya no pueden haber más, tiene que solamente haber 3 términos. ¿Por qué? Porque es evidente que 4 términos ya no concluyen nada. Así como cuando el ejemplo, ¿no? Juan es mecánico y los mecánicos se ensucian las manos. Ahí hay 3 términos nada más. Juan, mecánico y se ensucian las manos. Aquí tenemos un ejemplo con 4 términos. Dice, el hombre es mortal. Entonces aquí ya van 2 términos, ¿no? Hombre y mortal.
Y una segunda premisa dice, el perro es carnívoro. Ya, entonces, ¿cuál sería la conclusión? Si el hombre es mortal y el perro es carnívoro, ¿a qué conclusión llegamos? Pues a ninguna. ¿Por qué? Porque necesitamos al menos un término medio que nos haga ahí poder sacar una conclusión. Podríamos haber dicho, ¿no? Que el hombre es mortal, ¿no? Y que el perro, por ejemplo, también es mortal. Ah, ya hay dos términos, ya hay tres términos, porque el término medio se está repitiendo. Entonces, posiblemente pueda sacar una conclusión, ¿ya? Pero después vamos a ver si es válida o no. Pero en este caso, sí, volviendo, ¿no? Aquí tenemos cuatro términos, ¿no? Hombre, mortal, perro y carnívoro. Entonces, son cuatro términos. Cuando hay un silogismo, ¿ya? Con cuatro términos quiere decir que no va a haber conclusión. Cualquier conclusión que salga es inválida, ¿ya? No hay validez. Bueno, veamos la segunda ley. Dice, los términos extremos, es decir, sujeto y predicado, ¿ya? No los términos medios, solamente sujeto y predicado. Los términos extremos no pueden tener en la conclusión mayor extensión que en las premisas. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, veamos el ejemplo. Dice, los animales son sensitivos y los animales son vivientes. Primero tenemos que examinar la primera ley a ver si hay tres términos. Aquí tenemos animales, tenemos sensitivos, vamos a ir subrayando. Tenemos entonces animales, tenemos sensitivos, uy, me pasé. Aquí tenemos otra vez animales y tenemos vivientes. Muy bien, entonces ¿cuántos términos tenemos? Tres, porque tenemos animales, está repetida dos veces. Entonces tenemos animales, sensitivos y vivientes. Entonces en ese sentido pues estamos bien. Pero ¿qué dice la ley? Que los términos extremos, es decir, en este caso sensitivos y vivientes, esos son los términos extremos, ¿no? Sensitivos y vivientes no pueden tener en la conclusión mayor extensión que en las premisas. Veamos a ver cuál es la conclusión. Si los animales son vivientes y los animales, si los animales son sensitivos y los animales son vivientes, por lo tanto, se concluye que todo viviente es sensitivo. Entonces, dice la solución de esto, que a pesar de que cada una de las premisas es verdadera, porque los animales son sensitivos, eso es verdadero, y los animales son vivientes, también eso es verdadero, y que todo viviente es sensitivo, pues sí, posiblemente esto pueda ser verdadero. Entonces dice, aunque la premisa es verdadera, dice la conclusión, en realidad es falsa, ¿ya? Porque viviente, dice, está tomado en sentido particular en la premisa mayor y en sentido universal en la conclusión. A eso se refiere que los términos extremos no pueden tener en la conclusión mayor extensión. Es decir, si en las premisas el término extremo fue particular o estaba en posición de predicado, no puede aparecer en la conclusión en sentido universal. ¿Ya? No puede ser en sentido universal. Y aquí tenemos, ¿no? Dice que la conclusión dice que todo viviente. Y aquí tenemos que los animales son vivientes. Todos los animales, dice, son vivientes. Pero en este caso, vivientes está en posición de predicado. Por tanto, también está en una posición particular. ¿Ya? Particular. ¿Ya? Entonces, y aquí aparece como universal.
todo viviente. Ya, todo viviente. Entonces, si antes fue particular en las premisas, no puede ser universal en las premisas. Ya no puede tener mayor extensión. Eso es lo que dice entonces la regla. Ahora bien, dice con respecto a si es falso o verdadero, y si en efecto dice hay vivientes pues que no son sensitivos como los vegetales, ¿no? En el caso del sentido estricto, hablando estrictamente, ¿no?, de la sensación, como lo experimentamos todos los seres animales. Bien, veamos qué dice la siguiente ley de los términos. Dice que el término medio, el famoso término medio, debe tomarse por lo menos una vez en toda su extensión. ¿Ya? De otro modo, dice, podría darse el caso de que se tome en dos porciones particulares, diferentes. Y entonces caeríamos contra la primera ley, pues entonces habría 4 términos. Cuando dice aquí que el término medio debe tomarse por lo menos una vez en toda su extensión, quiere decir que al menos una vez el término medio tiene que ser universal. Ya tiene que ser aplicado a todos los seres, no solamente a algunos seres, sino a todos. Entonces veamos el ejemplo. Dice, los peruanos son americanos y los mexicanos son americanos. ¿Cuál es el término medio? Americano, ¿no? Porque aparece 2 veces. Aparece 2 veces en la oración. Entonces, armando el silogismo, dice, si los peruanos son americanos y los mexicanos son americanos, por tanto, ¿cuál sería la conclusión? Que los peruanos son mexicanos, porque recordemos que el término medio no puede aparecer en la conclusión. Ya, eso es importante, ¿no? El término medio no puede aparecer dentro de la conclusión, solamente los términos extremos, es decir, los peruanos y los mexicanos. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Pues no puede haber ninguna conclusión, al menos correcta o válida, no. Porque nosotros no podemos decir que si los peruanos son americanos y los mexicanos son americanos, entonces los peruanos son mexicanos. No, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, no habría conclusión válida. Y la cuarta ley referida a los términos es que el término medio, ya nuestro famoso término medio, no puede entrar en la conclusión, que es lo que ya dijimos, ¿no? Ya varias veces. El motivo es que el término medio sirve de término de comparación. Es el nexo. Es prácticamente imposible encontrar esta ley. ¿Ya? Es como que digamos acá, ¿no? Los peruanos son americanos y los mexicanos son americanos, por tanto los peruanos son americanos, porque necesito el término medio que aparezca en la conclusión. O los mexicanos son americanos, no, porque ya lo dije eso en la premisa. Entonces el término medio jamás debe aparecer en la conclusión. Si un término medio, que ya lo detectamos, aparece en la conclusión, entonces la conclusión es inválida, ¿ya? No es correcta. Bien, esas son las leyes con respecto a los términos. Ahora veamos las leyes con respecto a las premisas. Entonces la quinta ley sería, dice, si de dos premisas afirmativas, no puede sacarse una conclusión negativa. Y eso es lo lógico, ¿no? Ya, si yo digo, Juan es mecánico y los mecánicos se ensucian las manos, yo no puedo decir, Juan no se ensucia las manos. No. Ya, de dos premisas afirmativas que tenía anteriormente, no puedo sacar una conclusión negativa. Creo que eso es fácil, ¿no?, de entender, ¿no? De dos premisas afirmativas no puede haber conclusión negativa. Número 6. De dos premisas negativas, primero era dos premisas afirmativas, ahora dos premisas negativas, no se puede sacar ninguna conclusión. ¿Ya? Si yo niego, ¿no? Si Juan no es mecánico
y los mecánicos no se ensucian las manos, pues de ahí no puede haber ninguna conclusión. ¿Ya? Esa es la regla. De dos premisas negativas no se puede sacar una conclusión al menos válida. Al menos válida. ¿Ya? Es lo contrario, dice, del primer principio fundamental. ¿Ya? Aquello de que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, ¿no? Bien, la siguiente ley, la séptima ley, dice que la conclusión sigue la peor parte. Es decir, si una de las premisas es particular, la conclusión debe ser obligatoriamente en particular, o sea, debe ser particular, no puede ser universal. Y si una de las premisas es negativa, la conclusión también debe ser negativa. Esto es fácil de entender, ¿no? Basta que una de las dos premisas sea particular para que la conclusión sea particular. ¿Cómo puedo detectar yo que la conclusión es particular, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juan, que es mecánico, ¿no? Juan es mecánico. Esa es una conclusión, es una premisa particular. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una persona. No estoy hablando de toditos los Juanes del mundo, ¿no? Solamente de un Juan, aquel que es mecánico y que yo conozco. También cuando se antepone, ¿ya?, el término algunos, ¿ya? Como decir, algunos árboles, ¿ya?, son o dan frutos alargados o dan frutos rojos, ya, como la manzana. Ya, algunos, no todos, ya, porque otros árboles dan otro tipo de frutos más verdes, ya, o simplemente pues no dan frutos, ya. Entonces, algunos árboles dan frutos rojos, sí, algunos. Quiere decir que algunos sí, otros no. Entonces, la conclusión tiene que ser, o al menos resultar en particular. Dígase lo mismo que si hay una premisa negativa. Ya, si yo dijera igualmente con Juan, Juan no es mecánico, basta que haya esa premisa negativa y yo ya sé que la conclusión obligatoriamente tiene que ser negativa. ¿Y qué pasaría si hay una premisa que es particular y otra premisa que es negativa? Entonces igual lo mismo, la conclusión tiene que ser particular y negativa a la vez. Ya, por eso es que dice que la conclusión lleva a la peor parte. ¿Ya? Tiene que seguir estas reglas, ¿no? De particularidad y de negatividad. Entonces hay que estar atento para detectar, ¿no? Si la premisa es particular, la conclusión debe ser particular. Y si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Y si están las dos a la vez, pues las dos tienen que darse. Y la octava regla de las premisas es que de dos premisas particulares no se saca ninguna conclusión. Ya, eso es fácil de entender también, ¿no? Basta que diga, ¿no? Algunos, o Juan es mecánico y algunos mecánicos, ¿verdad?, son de Managua. Entonces ahí no puede haber ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque hay dos premisas que son particulares. La primera, que es de Juan, ¿ya? Porque estamos particularizando solamente a un Juan, no a toditos los Juanes del mundo, a un Juan, que es aquel que es mecánico. Y la segunda premisa decimos, ¿no? Algunos mecánicos ya son de Managua, algunos. Esa es una premisa particular, porque estamos particularizando también a aquellos que son de Managua, ¿no? A algunos, no a todos los mecánicos de Managua, a algunos que son de Managua, ¿no? Entonces, de esas dos premisas particulares no se saca entonces ninguna conclusión. Esa es la regla. Si saca una conclusión, la conclusión que sea va a ser inválida. Entonces, si ambas, dice, son afirmativas, dice aquí el ejemplo, la explicación, el término medio estaría tomado ambas veces en sentido particular. Y entonces va contra la tercera ley de los términos.
Si ambas son negativas, entonces se va contra la segunda ley de las premisas, ¿no? Es decir, esta número 6 que está aquí arriba, ¿no? Si ambas son negativas. Y si una es afirmativa y la otra es negativa, se va también contra la tercera ley de los términos. Ya que la conclusión sigue la peor parte. En otras palabras, esta ley es una ampliación y una aplicación de las leyes anteriores. Bueno, entonces ahí están las 8 leyes y hay que aprendérselas para saber si el silogismo al que nos enfrentamos es válido o inválido. Bueno, vamos a tener que ir haciendo ejercicios precisamente de esto. Y ya se lo digo, pues no, en la página 8 de su documento de lógica, en la página 8 ya hay unos ejercicios con su explicación, ya para que se vayan haciendo e ir leyendo y entendiendo la explicación de cada uno de ellos. Aquí pues yo traje también, puse aquí en las diapositivas uno de esos ejemplos para que lo examinemos. Pero antes de eso tenemos que aprendernos también una nomenclatura, ¿no? Para poder trabajar con más facilidad. Dice, la forma del juicio categórico. Entonces, combinando entre sí las dos clases de juicio categórico, según cantidad y cualidad, ¿ya? Cuando hablamos de cantidad, hablamos de particular o universal. Y cuando hablamos de cualidad, hablamos de afirmativo o negativo. Se obtienen 4 formas fundamentales de la siguiente manera. Los juicios pueden ser universal afirmativo. Ya puede ser, es que a la vez lo sea, ¿no? Es universal y a la vez afirmativo. A este juicio universal afirmativo lo vamos a reconocer con la letra A mayúscula. Entonces, cuando en nuestro ejercicio nos encontremos con un juicio universal afirmativo, lo vamos a codificar como A mayúscula. Los juicios también pueden ser particulares afirmativos. A estos juicios particulares afirmativos los vamos a reconocer con la letra I mayúscula. Los juicios pueden ser universales negativos y lo vamos a conocer con la letra E. Y los juicios pueden ser particulares negativos y lo vamos a reconocer con la letra O mayúscula. ¿Sí? Así rápidamente, haciendo un ejemplito rápido. Universal afirmativo. Universal afirmativo. Todos los hombres son mortales. ¿Verdad? Lo estoy afirmando. Todos son mortales. Y es universal porque está diciendo de todos los hombres, no solamente de algunos, sino de todos. Todos los hombres son mortales. ¿Lo puedo decir de otra manera? Sí. Todo hombre es mortal. ¿Ya? Y lo podría decir de otra manera también, que siempre sea universal afirmativo. Sí. Cuando yo digo el hombre es mortal, ya me refiero al hombre como ser existente, ¿no? Como raza, como género. Ya, el hombre, hago referencia a toditos, ¿ya? Cuando yo digo todo hombre, el hombre, entonces o todos los hombres son, entonces estoy afirmando un universal. ¿Pueden haber particulares afirmativos? Sí. Siguiendo el mismo ejemplo, yo puedo decir, algunos hombres son mortales. ¿Ya? Es particular porque yo digo algunos. Algunos. ¿Y es verdad que algunos hombres son mortales? Sí. ¿Quiere decir que algunos que no lo son? Bueno, habría que ver. Pero de que algunos lo son, lo son. Basta que uno se muera para que, digamos, algunos es mortal. Sin embargo, pues sabemos por experiencia que todos tienen que morir. ¿Pueden haber universales negativos? Sí. Podemos decir, siendo siempre tal vez el mismo ejemplo de los hombres, ¿no? Universal negativo. Todo hombre no es, ¿ya? Y no es que,
Podríamos decir, a ver, un ejemplo de no es, todo hombre no es bueno. Eso quiere decir que no hay ningún hombre bueno, ¿no? Un universal negativo. Ya. Estoy totalizándolos a todos, ¿no? Que ninguno. Ya es otra forma de decir que todo hombre no es ninguno. Ya, ningún hombre es bueno. Bueno, es solamente el ejemplo de la oración. De que sea verdadero, falso, o cierto, o válido, eso habrá que comprobarlo, ¿no? Habrá que comprobarlo. O bueno, más fácil, pues, para que estemos seguros, no tanto de la bondad del hombre, sino todo hombre no es reptil. Eso quiere decir que ningún hombre es reptil. Ya, porque no es culebra. Bueno, que algunos tal vez sí lo sean, pero en sentido figurado, ¿no? Pero hablando ya de que si fueran una serpiente, pues no hay ningún hombre que es una serpiente, ¿no? Las serpientes son serpientes, el ser humano es bípedo, ¿no? Es decir, tiene dos pies, se moviliza con dos pies, no se moviliza arrastrando, ¿no? Entonces, no es porque no es una culebra. Entonces, ningún hombre es serpiente. Ok, y particular negativo. Algún hombre no es serpiente. Ya estoy diciendo, ¿no? No de todos, sino solamente particularizando que algunos no lo son. Ya. Entonces, esto es el ejemplo, ¿no? Para hablar de afirmativo universal, particular afirmativo, universal negativo y particular negativo. Eso sí, tenemos que aprendernos esta nomenclatura, ¿no? Para identificar quiénes son universales y quiénes son particulares. En la siguiente semana, entonces en la autoevaluación, les voy a proponer también algunos ejercicios, a ver si han asimilado este concepto de esta nomenclatura. Bien, entonces hagamos este pequeño ejemplo que también está en la página 8 de su documento. Dice, algunos hombres son santos. Y me dice que este es un juicio I, es decir, particular afirmativo. ¿Podemos decir que algunos hombres son santos? Sí, podemos decir que algunos. Al menos Jesucristo. O San Francisco de Asís. Algunos son santos. El resto tal vez no, pero que basta que uno lo haya para que decir alguno lo es. Entonces sí. Algunos hombres son santos. Sí, eso es algo particular afirmativo. Y la segunda premisa. Algunos animales son hombres. Este también es particular afirmativo, si nos damos cuenta, porque estamos particularizando que a algunos animales. Y lo estamos diciendo que son, ¿verdad? Hombres. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Si algunos hombres son santos y algunos animales son hombres, ya dijimos que el término medio que está aquí, ¿verdad?, en moradito, no debe ir en la conclusión. Tiene solamente los términos extremos, es decir, animal y santo. Y dice que la conclusión es que todo animal es santo. Sí, porque decimos animales y santos son los que tienen que ir, los términos que tienen que ir en la conclusión. Y aquí está animal y santo. Decimos, todo animal es santo. Y esta es una premisa que está en posición de conclusión de tipo A, es decir, universal afirmativo. Todo animal es, ¿verdad?, se está afirmando, santo. ¿Eso es válido o inválido? Entonces, ¿qué dicen las 8 leyes? ¿Ya? De las 8 leyes lógicas para ver si el silogismo es válido. Entonces, este ejemplo falla a distintas leyes. Veamos la primera de las fallas. La primera ley a la que falla es la séptima, ya que dice que en la conclusión debe aparecer la parte más débil. Es decir, que si en las dos premisas ya una es particular, la conclusión debe ser particular. Sin embargo, ya vemos que las dos premisas anteriores son particulares. Entonces la conclusión pues debería ser particular. Y aquí me está diciendo que es universal.
¿Ya? Basta que haya una premisa particular para que la conclusión también tenga que ser particular. Y aquí me la está poniendo como universal. Entonces ya de ahí ya sabemos que la conclusión es inválida. Sin embargo, veamos que a qué otras reglas falla. La segunda ley a la que falla es a la cuarta. La cuarta, que es de la cuarta de las premisas. Perdón, de la cuarta de los términos. Que dice que al menos una vez el término medio debe ser tomado universalmente. Y en este silogismo está tomado ambas veces de forma particular. Aquí está, ¿no? Hombre, ¿es universal o particular? Es particular, ¿ya? Porque me dice algunos hombres. Entonces no está en toda su extensión. Y en este caso, este segundo hombre me dice que algunos animales son hombres. Pero hombre en este caso también está en posición de predicado. Cuando está en posición de predicado, lo consideramos como particular. ¿Ya? Entonces, vemos pues que en las dos veces el término medio está tomado de forma particular. Y la regla dice que al menos en una de las premisas debe estar en toda su extensión o ser universal. Y en este caso, en ninguno de los casos es universal o en toda su extensión. Por tanto, de ahí falla también a la regla. Ya tenemos dos reglas a las que falla. Y hay una tercera, ¿verdad? Una tercera regla a la que falla. Y dice que es a la segunda, que dice que el término mayor y el término menor no deben tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. ¿Ya? Entonces, igualmente, ¿no? El término mayor, ¿dónde está el término mayor? Ya, acá está. Ya, donde está el predicado, ahí está el término mayor. Y el término mayor no debe tener mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Y aquí está, ¿no? Tenemos acá animal, es todo animal, está en toda su extensión. En cambio, aquí tenemos animales en la posición de particular, solamente algunos, ¿no? Solamente algunos. O sea, perdón, yo aquí me estaba equivocando con los términos medios, pero el término son santos y animales, ¿no? Santos y animales. Ya vemos, pues, ¿no? Aquí está, santos está en posición de predicado, este es el término mayor. Y aquí vemos que santos está en particular también, ¿no? Pero vemos, y animales igual, ¿no? Todo animal está universal y antes estuvo en particular y no puede ser. No puede ser. Entonces, estas son las leyes. Pero, aunque hayan varias leyes, como les digo, basta que falle a una para que ya el silogismo o la conclusión sea inválida. Y con eso ya nos aseguramos de que cualquier razonamiento que nos quieran decir con apariencia de validez realmente no lo es. Bueno, esta es la parte más intensa del silogismo, ¿no? Porque tenemos que manejar ya de cabo a rabo y así al dedillo tenemos que manejar las reglas, las 8 leyes del silogismo, las 4 leyes de los términos y las 4 leyes de las premisas. Bien. Entonces, mi invitación es que no dejen pasar esto. Tienen que empezar a leer cada una de las leyes y como tarea en casa, bueno, aquí dice tarea 3, pero es la tarea 4 tal vez, es que en su documento base vayan a la página 8, leer los ejercicios del silogismo que se te proponen. Tienes que ver cómo cada proposición ya es A, es decir, universal afirmativa, o es O, ¿ya? O es I, o es E. ¿Ya? E es universal negativa. ¿Ya? Entonces tenemos que saber eso. I, particular afirmativa. O, universal negativa. Particular negativa. Ya, entonces tenemos que manejarla así un poco con flexibilidad, ¿no? Pero bueno, lo importante es que, aunque no nos sepamos el código, saber diferenciar solo con leer si es universal, si es afirmativo, si es negativo. Ok,
entonces hay que leer en esa página 8 de cada silogismo la explicación de cada respuesta que se encuentra inmediatamente debajo de los silogismos. ¿Ya? Y van a ver que hay varios silogismos y también están sus respuestas, para ver si el silogismo es válido o inválido. Si es válido, entonces es verdadero, y de lo contrario, pues sería falso. ¿Ok? Entonces, y este es lo que acabamos de ver en uno de los ejercicios. Bien, entonces mi invitación es, pues, entonces que vayan a leer, a releer, y después ir haciendo los ejercicios en su cuaderno, poquito a poco, poquito a poco. Tienen que ir leyendo la explicación y viendo las reglas. Si te dice, falla en la segunda ley, y a ver qué dice la segunda ley, y usted haga su propio resumen de la ley, ya haga su propio resumen, para que de tal manera que en una línea usted pueda recordar fácilmente la ley. Así pueda tener 8 ideas de las leyes, ¿no? 8 líneas. En 8 líneas usted debería tener resumidas sus leyes. De tal manera que ante un silogismo usted pueda rápidamente identificar en qué ley falla. O si no falla ninguna, entonces el silogismo es cierto, ¿verdad? Es verdadero. Bueno, entonces hasta aquí llegamos en esta ocasión. Aunque el tema pues aparentemente puede ser corto, realmente es intenso. Entonces mi invitación es que no dejen pasar esto más, ¿verdad? Porque requiere ejercicio. Ya, eso es lo único que requiere, ejercicio, y ya saben, ¿no? Consulten en internet, y si no, entonces háganme consulta directamente, ¿verdad? Para aclarar cualquier cosa. Bien, entonces, por este día, entonces pasen una feliz mañana, un feliz fin de semana, y nos veremos en la próxima. Nos vemos.